seminario de hoy. Hoy el ponente es el ingeniero Óscar Alexis Reyes de la Cruz. Él es ingeniero geofísico por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Durante su licenciatura trabajó con datos magnetotelúricos en el Paleocanal de Chicontepec, con la final de determinar la profundidad del basamento rocoso. Actualmente forma parte del trabajo de exploración geofísica del Instituto de Geociencias y cursa su cuarto semestre de la maestría bajo la dirección del doctor Fernando Corvo. Desarrolla su proyecto de tesis en la inversión tridimensional de datos magnetotelúricos en el acuífero Guaraní. A continuación va a presentar los avances de su investigación. Hola, buenas tardes. El título de mi proyecto de tesis es Modelo del acuífero Guaraní a partir de la inversión 3D de datos magnetotelúricos en la frontera Uruguay-Argentina. Aquí les voy a mostrar mis resultados preliminares o el avance que llevo hasta ahora de este proyecto de tesis, puesto que no lo he finalizado. Bueno, ¿con qué objetivo se busca realizar este proyecto? Pues es con el objetivo de generar un modelo geológico tridimensional de este acuífero, pero a partir de sondeos magnetotelúricos, ya que el acuífero Guaraní es un acuífero demasiado grande. Entonces va a estar enfocado únicamente en la frontera que hay entre Uruguay y Argentina. Dentro de los objetivos específicos, pues se trata de generar el modelo geoeléctrico a partir de la inversión de los datos magnetotelúricos y poder observar los contrastes resistivos que hay entre las diferentes capas geológicas. Posteriormente, queremos correlacionar esa información con pozos estratigráficos que ya existen en el acuífero desde hace mucho tiempo. Correlacionar también esta información con información gravimétrica satelital. Y bueno, después de la correlación y de observar el resultado de nuestra inversión, pues entonces sí empezar a realizar el modelo tridimensional. Entonces, como les decía, el acuífero Guaraní es uno de los acuíferos más grandes del mundo, si no es que el más grande. Tiene una superficie de 1.2 millones de kilómetros cuadrados y es compartido por 4 países, que son Uruguay, Argentina, Paraguay y Brasil. El área de estudio, bueno, como les mencioné, es aquí la frontera entre Uruguay y Argentina. Aquí los puntitos rojos son los sondeos magnetotelúricos realizados y los verdes son los pozos de los que se tiene información, que son muy importantes porque también sirven como parámetro para ver qué tanto se correlaciona la información que ya existe con la información que se obtiene a partir de la inversión de los datos magnetotelúricos. El área de estudio es de aproximadamente 100 kilómetros cuadrados. Y este acuífero tiene una característica muy importante, que es un acuífero confinado. Y está confinado por una capa basáltica, que también es la capa basáltica o la superficie basáltica más extensa de todo el mundo. Entonces ahí, aportando información de la geología, que la definimos a partir de pozos y de distintos autores, pues podemos ver que la formación Arapey, que es el nombre en Uruguay de esta formación basáltica, pues no tiene una profundidad fija, o sea, va variando a lo largo de todo el acuífero. También el espesor del acuífero varía considerablemente a lo largo de, pues de nuestra zona de estudio. Y aquí, bueno, a partir de los pozos tenemos una sección geológica donde se puede ver pues que además de que el acuífero está confinado por esta capa basáltica, pues también existen otras estructuras como fallas que la idea es que también se puedan caracterizar a partir de la inversión de datos magnetotelúricos. Entonces aquí podemos ver dónde está la sección en la zona de estudio.
Y ahora, bueno, hablando un poquito del método magnetotelúrico, el método magnetotelúrico, conocido como MT por sus siglas, es un método geofísico de fuente pasiva. ¿Qué quiere decir esto? Que no se le necesita inyectar alguna corriente para que funcione. Más bien, este método lo que nos va a medir es precisamente la interacción de fenómenos como los vientos solares con el campo magnético que ya existe en el planeta de forma natural. Y está ampliamente relacionado con las ecuaciones de Maxwell y las relaciones constitutivas que nos van a servir para establecer las ecuaciones de Maxwell hacia materiales a partir de propiedades como la conductividad eléctrica, la permeabilidad eléctrica y la permitividad magnética. No, al revés, perdón. Permitividad eléctrica y permeabilidad magnética. Entonces, estas propiedades son las cuales nos van a definir cómo es el comportamiento de la onda electromagnética en las rocas. Y entonces, bueno, ¿cómo es el proceso de adquisición de un sondeo magnetotelúrico? Lo primero, pues vamos a tener que solicitar un permiso de instalación. La instrumentación de la magnetotelúrica se basa en electrodos porosos que nos van a permitir medir la componente del campo eléctrico y bobinas magnéticas que nos van a permitir medir la componente del campo magnético. Entonces vamos a utilizar 4 electrodos orientados a los ejes cardinales, más uno de tierra que nos sirve para proteger el equipo contra descargas, y 3 bobinas magnéticas que nos van a medir en la componente norte-sur, este-oeste y en la componente vertical del campo magnético, además de pues la consola de adquisición, que es el que nos va a permitir almacenar las series de tiempo. Entonces, solicitar un permiso requiere varias características, o sea, no es nada más como ir a la presidencia a decir, o sea, denme la hoja y con el permiso, sino ver también muchas veces condiciones del terreno. El terreno pues debería de ser lo más plano posible, lo más libre, que no tenga animales que pueden dañar los sensores. También tratar de que esté alejado de cosas como antenas de señal de teléfono o torres de alta tensión, porque al ser un método de fuente natural, requiere que pues esté alejado de todo eso porque nos va a generar muchísimo ruido, ese tipo de cosas, que finalmente generan interferencia en el campo electromagnético natural. Entonces, una vez que tenemos el terreno, ubicamos un centro, orientamos los electrodos, como les dije, tienen que ir a los puntos cardinales. Aquí les voy a mostrar un esquemita. Entonces, los amarillos son los electrodos. Vamos a orientar norte, sur, este, oeste y vamos a tratar de que haya una distancia de 25 metros entre los electrodos. La distancia puede variar. Sin embargo, convencionalmente, nosotros utilizamos este arreglo y una vez que están instalados los electrodos, pues se hace el pocito, se prepara un lodo con bentonita para conservar la humedad del electrodo, que es el que nos va pues a medir esta componente del campo eléctrico. Y una vez que tenemos los electrodos, entonces procedemos a la instalación de las bobinas. Para las bobinas, pues generalmente al hacer nuestro arreglo de electrodos nos quedan cuadrantes, entonces tratamos de ocupar un cuadrante para cada bobina y las orientamos. Como dije, una bobina va orientada hacia norte-sur, otra este-oeste para medir esas componentes del campo magnético y se hace un pozo más profundo para instalar la bobina vertical. Y finalmente se programa el equipo para adquirir y se deja midiendo. Al ser un método que trabaja por frecuencias, pues el tiempo de medición también va a proporcionar.
a la calidad de nuestros datos y a la profundidad que queremos alcanzar. Las bobinas magnéticas también trabajan sobre frecuencias. Existen bobinas que miden solo en el espectro de frecuencia audible, que son las bobinas audio-magnetotelúricas, y esas nos van a medir más o menos de 10.000 Hz a 1 Hz. En cambio, las bobinas magnetotelúricas o del espectro MT, esas nos pueden medir desde el Hz hasta 10 a la menos 4 Hz. Y actualmente ya existen bobinas que pues ya vienen completas, o sea, se les llama BMT, que ya nos van a medir desde 10 a la 4 hasta 10 a la menos 4 Hz. Entonces, una vez que ya les expliqué esta parte, ahora voy a explicar un poquito la parte de la inversión de datos. En este caso, estos datos magnetotelúricos ya habían sido obtenidos previamente por mi tutor y por algunas otras campañas y se hace un compendio de aproximadamente 34 sondeos magnetotelúricos. Entonces, estos sondeos, para prepararlos, se disponen en una malla que va formando cuadrículas y estas cuadrículas nos van a permitir discretizar nuestro modelo de inversión. Entonces, una vez que se tiene eso, se manda a realizar la inversión tridimensional que utiliza el método de gradientes conjugados no lineales y obtenemos un modelo que como respuesta nos da curvas de resistividad y de fase. ¿Por qué de resistividad? Bueno, cuando les mencioné la parte de las relaciones constitutivas, les mencioné las propiedades que van a relacionar nuestra onda electromagnética con los materiales. Y en este caso, en el caso del método magnetotelúrico, la propiedad que más varía es la conductividad y la resistividad eléctrica, pues es su recíproco. Las otras dos propiedades, o sea, tienen una variación muy pequeña, por lo que esta es la que nos interesa, pues para generar los modelos geoeléctricos y poder entender el comportamiento del subsuelo. Yo sé que aquí quizás no es tan necesario, pero por ejemplo, las semanas pasadas en la Semana de la Tierra y todo eso, o sea, a mí me gusta explicarle a la gente que hacer geofísica es como imaginarnos a nosotros cuando nos hacemos una radiografía. Entonces es como hacer una radiografía a nuestro planeta. No, obviamente no es una radiografía como tal, y digo, aquí posiblemente no es necesario, pero hay personas que sí, pues no saben nada de geofísica, así como a veces nosotros no conocemos porque somos multidisciplinarios. Entonces, tenemos las curvas que nos van a permitir observar cómo es el comportamiento del subsuelo en términos de la resistividad eléctrica. Y al modelo se le ajusta bueno, una forma de ver qué tan confiable es nuestro modelo es a partir del error o del RMS, y en este caso el RMS fue de 1.85, lo cual se ajusta muy bien, y vemos que existe pues un poquito más de variación en algunos. El RMS es promedio de todos los sondeos, de qué tanto se ajustaron las curvas en todos los sondeos, pero un RMS de 1.85 es un muy buen valor porque nos indica que nuestros sondeos ajustaron muy bien al momento de la inversión. Entonces, ahora ya con los resultados, aquí tengo unas imágenes en planta donde les puedo mostrar. Aquí a 40 metros de profundidad podemos ver como una respuesta de materiales conductivos que pues corresponden a las primeras capas del suelo. Posteriormente, a 100 metros ya vemos materiales bastante resistivos. Estos corresponden a las capas de basaltos que existen en la zona de estudio. A los 500 metros de profundidad podemos ver cierta, ya que baja la resistividad y podemos ver la aparición de cuerpos más conductivos. Aquí es importante recalcar que, o sea, como les mencioné, es un trabajo todavía que me falta afinar muchos detalles, entonces una de las cosas que me falta afinar es
la escala de colores en cuanto a resistividad. Eh, entonces, lo rojito es el acuífero, pero no nada más lo rojito, o sea, también las partes verdes pues corresponden a una resistividad de 10 ohms metro. Entonces, eso también se puede asociar al acuífero. Y es importante que lo sepan porque, por ejemplo, ya en otras imágenes, o sea, que ya están estos cambios a verdecito, no quiere decir que sea otra unidad, sino también sigue siendo el acuífero. Entonces, a 500 metros de profundidad empezamos a observar el acuífero en las zonas donde aflora más superficialmente y esto se relaciona con la información que se tiene de los pozos, pues en esos puntos y los pozos indican que existe, bueno, que el acuífero está más somero. A los 1000 metros, pues ya podemos ver el acuífero. No, obviamente no, un acuífero al imaginarlo no es no va a ser lineal todo el tiempo, va a variar conforme a profundidad. Entonces, aquí ya podemos verlo, no es, o sea, completamente toda la zona va a ser acuífero. Como les digo, el medio geológico también, o sea, tiene fallas, tiene distintas estructuras, tiene diques. Aquí, regresándome un poquito a la geología, una parte muy interesante de por qué es tan grande este acuífero y por qué existe una capa de basaltos tan grande, pues es que su origen se remonta desde el rompimiento de Pangea y cuando se empieza a separar Sudamérica de África, entonces se empiezan a generar un montón de procesos que permiten que exista este acuífero y que permiten que surjan esas coladas de lava tan masivas. Entonces, esos son los basaltos que nos están confinando nuestro acuífero y por eso es que hay tantas estructuras geológicas como fallas que permiten que exista el acuífero, pero que además también el objetivo es poder observarlos. Entonces, a 1500 metros de profundidad, pues podemos ver que aún permanece el acuífero y ya a 3000, pues aún hay como vestigios o bueno, el acuífero ya no es continuo en muchos lugares en los que lo era a 1500 metros, pero aún aparece y va apareciendo el basamento. Entonces aquí, ya aquí se pueden ver los sondeos magnetotelúricos, que son los puntitos negros en los nombres, y a partir del modelo tridimensional tracé secciones, tratando de que estas secciones pasaran pues por la mayoría de los sondeos. Y entonces aquí podemos ver los perfiles, que lo mismo, o sea, me falta afinar escalas de colores, pero se puede apreciar claramente las zonas donde está el acuífero y superficialmente se pueden apreciar las capas de basaltos o las coladas basálticas que están confinando el acuífero. Y para darle como más sentido a esto, pues ya, como les dije, ya hay mucha geología documentada y entonces esta es una sección geológica que ya se tenía al relacionarla con los perfiles magnetotelúricos que tracé, pues podemos ver que hay una correlación. Y esta correlación se puede ver aquí, o sea, lo verde son los basaltos y los basaltos se presentan en los perfiles magnetotelúricos como capas resistivas. El acuífero, o sea, se puede ver cómo baja la resistividad y cómo hay una relación en profundidad de los perfiles magnetotelúricos con la geología que se tiene ya documentada. Y esto nos ayuda pues a darle fiabilidad a los modelos. Pero no me quedé nada más con esa parte, además utilicé gravimetría satelital. Esta gravimetría satelital pues es una gravimetría que tiene que tener ciertas correcciones, en este caso restarles todo el factor atmosférico que hay entre el satélite y la superficie terrestre. Entonces se le realizó la corrección y bueno, aquí hay un mapa de anomalía de Bouguer. Y aquí están, pues, para que ubiquemos, aquí están los perfiles magnetotelúricos que tracé. Y entonces, al correlacionar, pues podemos ver ciertas cosas, o sea,
Precisamente que pues tenemos una capa basáltica que es más densa. Esto se realiza con la gravimetría. Vamos ajustando esta curva que va, la gravimetría va a ir ampliamente relacionada con la densidad. Entonces podemos ver la capa de basaltos más densa, la capa del acuífero que es menos densa y posteriormente el basamento. Y que al hacer una relación con los perfiles magnetotelúricos, pues podemos ver que si bien no va a ser 100% idéntica, sí hay una relación entre el espesor del acuífero con esta baja de densidad en los perfiles gravimétricos. También es importante mencionar que pues al ser gravimetría satelital, no vamos a tener, o sea, hay muchas anomalías que están muy suavizadas, no vamos a tener la misma resolución que con los perfiles así, con los perfiles magnetotelúricos que estamos realizando. Entonces aquí les voy a poner un video, ahí están los sondeos, que son los puntitos negros, los puntitos azules son los pozos, y entonces estos pozos, pues, como mostraba en la parte de la geología, pues ya nos proporcionan información. Información bastante que yo resumí, o sea, no tanto en tantas capas estratigráficas, sino en lo que en este momento para mí es importante que saber dónde están los basaltos, dónde están las areniscas y los sedimentos, porque las areniscas son las que van a contener el acuífero y los sedimentos pertenecen a otro acuífero, pero, o sea, se van a poder observar. Y entonces, aquí nuevamente muestro cómo realicé el trazo de mis secciones magnetotelúricas y las vuelvo a correlacionar con esta sección geológica, donde pues se puede ver esta continuidad, o sea, esta relación que existe entre los bajos resistivos con el acuífero, los altos resistivos con los basaltos y con el basamento. Y la idea es que a partir de esto, o sea, también vayamos generando el modelo geológico indicando las fallas y algunas otras cuestiones como diques que aparezcan. Y bueno, ahí muestro nuevamente el mapa de gravimetría de la anomalía de Bouguer en la zona de estudio, en la cual, como mencioné, pues existe una relación donde vemos altos gravimétricos, pues es donde o bien la capa de basaltos es más gruesa o el basamento es más superficial. Entonces, bueno, pues a partir de aquí surgen conclusiones preliminares, que realmente casi no son conclusiones aún, pero, o sea, ya se puede observar una correlación entre datos, o sea, entre los datos magnetotelúricos, entre la geología documentada, entre los datos gravimétricos y los perfiles magnetotelúricos que se generaron a partir de la inversión, pues sí nos permiten ver las unidades estratigráficas más importantes, que son la unidad confinante de basaltos, el acuífero y el basamento. Entonces, ¿qué me falta generar a futuro? Pues, como les dije, me faltan un montón de cosas. O sea, me falta afinar un poco los modelos, ver si puedo suavizar algunas anomalías que aún, eh, que aún se ven, o sea, como vieron en mis perfiles magnetotelúricos, o sea, hay zonas donde, o sea, se ven este tipo de anomalías que pareciera un resistivo continuo, sin embargo, pues hay que afinar esos modelos para diferenciar, o sea, que esta parte de arriba pues corresponde a los basaltos y esta parte corresponde al basamento o algún dique y que no es un resistivo continuo. También me falta pues esta parte de afinar las escalas de colores, de generar un modelo geológico adecuado, indicando fallas, indicando qué zonas es el acuífero, qué zonas corresponden a otro tipo de sedimentos.
Entonces, eso es lo que falta para completar el proyecto. Y eso sería todo de mi parte. Gracias por presentar su trabajo y a continuación pasamos a la parte de preguntas. La sesión de preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta para Alexis? Yo puedo empezar. Sí. ¿Tu escala es lineal o logarítmica de las secciones? Es logarítmica. Sí, sí, sí. Y yo me da la impresión de que sí falta que trabajes eso, porque se ve cierta correlación, pero realmente no es muy convincente, ¿no? Ya los amarres no están, tampoco están las estructuras. Sí, sí, faltan las No sé estructuras. si el modelo 3D fue un modelo inicial de un semiespacio o constreñiste algunas cosas. No, fue Crear un semiespacio. un semiespacio. Sí. Sí, bueno, tienes información geológica, podrías incorporar en inversión, eso ya es. Entonces, nada más. Allá, primero. Sí, sí, sí. O sea, bueno, fallas muy como las que se mostraban en las secciones geológicas, que son fallas muy grandes y fallas muy superficiales, no, debido al análisis que se está haciendo a profundidad. Uy, pues, esa es una buena pregunta. Sí, no. Sí, sí, no. Sí, el tamaño de la celda es lo hice como, son como 11 metros, más o menos, de 10 metros. No, ah, estos, en kilómetros, sí. Sí, no, el cuadradito. Sí, aquí está. Acá está. Entonces, aquí el píxel, puedo hacer zoom un poquito, sí, son kilómetros. Sí. Sí, o sea, son 38 kilómetros, 46 kilómetros. En el centro, que está más refinado el Mañado, son 12, de 12 por 13 kilómetros. Entonces, muy genial. Sí. No, fallas chiquitas, no, más bien, sí. 12. Sí, correcto, Mm, sí, ya me pasé. ¿Era esta? Sí. Ok. Ujú. Ya. Pero, ujú, sí, ujú, sí, No tiene nada que ver con el tipo de roca. No, sí, pero En México, evidentemente, con los mares epicontinentales del Cretácico, da la casualidad de que las calizas son verdes por ser cretácicas, pero en Suiza son azules. y bueno, además ujú. y también cuando pones las formaciones, Sí, aquí está. Ok. Sí, sí, sí. Ujú. Sí, de areniscas.
Son más formaciones arcillosas. O sea, el acuífero estaría entre la formación Tacuarembó y la Itacumbú, que son areniscas, sí, los dos son areniscas. Son más finos, sí. El basamento, pues son rocas, o sea, son rocas intrusivas, o sea, son rocas que se forman, sí, magmáticas. Ujú, sí. Sí. Volverte a la voz. A las 12, sí, listo. Mira que tienes en la parte central, pero un poquito hacia el occidente y un poquito hacia el norte, Ujú. una zona que aparece en una resistividad alta en cada uno de los niveles. ¿Sí Sí, ves? O sea, si lo pones a -40, incluso en ese, sí, sí, en aquí el suelo está, sí. ¿has pensado qué tipo de cuerpo de alta resistividad tienes ahí? Esa es una de las interrogantes que justamente por eso estamos tratando de refinar los modelos y todo eso para yo lo observo y también con la gravimetría he podido ver que ahí hay un alto gravimétrico. Claro. Sin embargo, no, o sea, es demasiado grande como para hacer un dique que viene desde el basamento. Entonces, esa es una de las interrogantes por la que se están refinando los modelos y todo eso para ver si realmente si es un cuerpo resistivo continuo o es que en esa zona la capa de basaltos es mucho más gruesa y el basamento también está o sea, Sí, es muy muy somero, sí, y que realmente el acuífero, o sea muy delgado en esa zona y por eso se vea como muy continuo. Sí, bueno, casi ya se aclaró eso, pero en columna, cada basalto, arenisca, sedimento, basamento. Sí, es importante que corrijas eso, porque una arenisca es un sedimento. Sí, sí, sí. Si estás distinguiendo Sedimentos, sí, sí. Sí. Ujú. ¿qué es lo que te confina interior? Sí, son precisamente esas arcillas, esos sedimentos finos que están confinando. Sí, el basalto. Ujú. Sí. También nos ayuda. Las arcillas, ¿qué efecto tienen a la hora de resistividad? Son mucho menos resistivas. Sí, sí, son que los basaltos o que las rocas ígneas. Sí. Sí, de hecho, te digo, yo tengo un comentario, esos conductores, Ujú. esos del acuífero, perdón, yo más bien, eso no parece, el acuífero, el agua tiene conductividades o resistividades, digamos, 20, 60 metros. Y si tú tienes 5 metros ahí, eso debe ser otra cosa asociada a las arcillas, a la mejor temperatura, porque es una temperatura. Sí. Y tienes estas emanaciones o poco ascendentes, pero, y lo mismo los resistivos, los cuerpos resistivos están viendo a diferentes niveles. Sí. Este resistivo de 100 metros no tiene nada que ver con el de 3.000 metros, obviamente. Ujú. Eso es Sí. claro. Entonces, es importante que pongas estos límites. Ujú. Digo, cuando tengas que hacer la interpretación y las Sí. estructuras, porque son cosas que son importantes para la interpretación. Sí, ahí les pasó la escala de colores. Sí, sí, lo que hablábamos hoy. Entonces, creo que lo que se ve son coladas basálicas que se pueden ir a repetición. Lo que está debajo de las areniscas del Guaraní son rocas de vuelta jurásicas, tienen un origen marino. Son muy conductivas y es de poco espesor arriba de los granizos del pasado.
Entonces, está ese contacto. Muy poco pozos ha llegado a esta zona. sí. Pero el punto petrolero se ha ya para lo que había. Y bueno, le falta un poco mejorar para el colores. Pero la que me guía de Sobasalto, porque de Sobasalto hay lugares que son 1 kilómetro Sí, y en a lugares. pocos metros son con una falla, seguramente, con una estructura que lo que hay que tal vez la promover por los cambios de los espesores, de los materiales. Creo que tenía un par de preguntas. Dos, tres, bastante. Pero yo sé que el trabajo está bien, que está bonito, interesante. Perdón. Sí. Sí tengo un par de preguntas. Un diferente claro que es el que estás realmente invirtiendo. Dice que tienes mediciones de 3 componentes, lo que entendí, Sí, sí. y son curvas de periodo, o sea, valores en frecuencia, supongo, de los Sí. 3 componentes, que supongo que es una matriz, que está formando, no sé cómo la está formando, ecuaciones lineales, supongo que son una inversión lineal, no lineal, supongo, Sí, es no lineal. no lineal. Ajá, sí. No entendí eso muy bien, cómo lo estás haciendo la ecuación para poder recuperar. Los ajustes. La pregunta es que si se ha pensado que están viendo ustedes una manera de determinar cuál sería la posible resolución de la inversión, ya sea mediante una resolución o quizás un simple, no sé, ese tipo de cosas como checkpoint, pruebas que se hacen para poder determinar realmente qué realista son la información que están Sí, o sea, se ha pensado en ya una vez bien definidas la inversión que se tiene, o sea, después se han hecho muchísimas pruebas de inversiones. Hasta ahora, estas han sido las que mejor resultado tienen. Sin embargo, también se pretende realizar como una prueba. No, porque todavía no la he realizado. Sí. Sí, no, porque todavía no la he realizado, pero sí es la idea. Los errores, pudiste haber mostrado. Sí, o sea que la idea es mostrar esas gráficas de cada uno de los errores, variando factores de covarianza, pues para que se vea esa parte, pero no, todavía no las he realizado. Si es no lineal, ¿cómo estás llegando? Punto de ajuste. O sea, una inversión no lineal más complicada. No, Ajá. ya después lo podemos conversar. Sí, claro. Para no hacer un comentario. Y es que me preocupa un poquito que distribución de sondeos tiene más o menos esta orientación Morea-Sur y parece como que todo lo que está dando como resultado es Morea-Sur. Pero por ejemplo ahí yo veo que hay una malla verde que no está, que está fuera de los datos, ¿para qué presentarla? La geología a lo mejor te puede ayudar mucho más, el contenido de agua, valores reales de actividad o de gravedad de los materiales involucrados, serían muy interesantes. Y yo creo que todo eso te ayudaría a mejorar tu presentación. Más bien lo dejo como comentario porque ya no quiero causar más controversia, pero yo creo que sí hay que tomar un tiempo. La última pregunta. No es una, pero muchísimo. Todo nos parece muchísimo de pobre dormido, entonces yo pienso que le va a poner un universo. Entonces, palabra muchísimo, no es palabra muchísimo. Quita la de tu vocabulario. RMS 1.85, ¿qué unidad tiene? 1.85 se puede parar.
Más es un, un cuadrado de la raíz ajá, de datos, sí. Entonces, ¿de qué datos? Los datos tienen una unidad. Unidad. Cuando sacas esta, es fuera. Entonces, ¿qué unidades? Entonces, dimensions no tiene unidad. Entonces, lo tienes que aclarar. Esto es muy importante. Y ahora también una recomendación más que pregunta. Creo que en tu trabajo no le falta afinar. Falta ver qué modelo te muestra un dato. Entonces, esto se llama Data Driven Model. Entonces, yo no vi ningún modelo más que Max. Y espero que no pienses mejorar la opción de Max, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué modelo? Explícame, no vi ninguno. Pues Dijiste al final dos modelos, anoté tus palabras. sí, sí. Cuando hablas de modelos geológicos, hoy es lo mismo que modelos geológicos. Yo pregunto modelos matemáticos, que tú estás hablando de matemáticas telúricas, hablando de Ujú. ¿Y con qué herramienta? No me refería a modelos matemáticos, me refería más bien a el resultado de mi inversión magnetotelúrica, o sea, al modelo geoeléctrico de resistividades. Muy bien, modelo geológico menos puedes imaginar. Sí, sí, Geología, pues. sí, Geología sí puede poder pues sí. piensa en eso. Yo te recomiendo que el padre de inteligencia artificial y de todo el cómputo se llama Alan Turing. Se escribe Turing. Hace 70 años, este año es su aniversario de su muerte, no de vida, Ujú. murió en 42 años. Entonces, él propuso un concepto que se llama morfogenes. Morfogenes. Es como genes en biología, porque él trabajaba con modelos matemáticos en biología. Todo tipo de trabajo se ajusta muy bien a esta morfogénesis y a modelos morfogenéticos, porque salen muchísimos artículos en Nature, lógico, relacionados con sus 70 años de su muerte, ¿no? Sí. Entonces, aplicado a fenómenos eléctricos magnéticos. Entonces, todo lo que nos muestra, se dice, mira, aquí se ve que está Twitter. No, en la ciencia se mide. ¿Entiendes? Sí, Visualizas sí, todo. Pero para saber lo que ves, primero tienes que mostrar qué midiste. Espesores, geometría o topología o anatomía de tus ondas. ¿Me entiendes? sí. No ciencia. Sí, sí, muchas gracias. De tus datos, data driven modeling. Hasta algoritmos se tratan de datos, data driven algoritmos. Yo ahora tengo un estudiante que sabes cómo codifica en cómputo, con voz. Sí, porque yo soy malísima, no voy a aprender lenguajes de cómputo porque mi cerebro ya es suficientemente viejo para hacer esto. Sí, entonces lo que hacemos es codificar con voz, porque voz es una materia informática. Vas mal, ve para allá, para acá, y tiene sus... Tiene, Pues muchas gracias a Alexis. Gracias. Tiene. Ujú.